buenas tardes, como siempre, en este programa Camina con Meg, en esta plataforma maravillosa de retos femeninos que les trae a ustedes programas de interés, personas, la verdad, grandiosas. Yo sí digo grandiosas porque cada invitado nos muestra su pasión y cuando hay pasión hay felicidad y cuando hay felicidad hay éxito. Y pues eso es lo que queremos transmitir en esta plataforma, que tengan opciones, pero también que tengan rutas que seguir de acuerdo a la necesidad por la que estén pasando hoy. El programa de hoy me parece, a mí me encanta porque seguramente han escuchado de la palabra temazcal. Algunos saben de qué se trata, otros no. El temazcal está arraigado desde las tradiciones sanadoras de nuestras culturas indígenas de hace muchísimo tiempo. Ha trascendido a través de los siglos con un poderoso ritual. Es un poderoso ritual de bienestar y de revitalización. Hoy todo el mundo sabe del temazcal por los spas, que no necesariamente son los mejores lugares para experimentarlo. Yo deseo adentrarme en esta práctica desde la perspectiva de alguien con una profunda comprensión en la medicina natural, que ha dedicado su vida al estudio y la práctica de métodos terapéuticos naturales. Es un viaje para descubrir cómo este ritual puede brindarnos una experiencia profunda y auténtica de curación en todos los niveles, físico, mental, emocional y espiritual. ¿Quién mejor que este invitado de primer nivel, que es Nacho Maldonado, que es un invitado con sentido de retos femeninos, porque ha estado en varios programas y siempre nos trae esta perspectiva de ser más sanos, ¿no? De llegar a esta parte donde el cuerpo tiene el potencial de sanarse a sí mismo porque lo atendemos. Les platico quién es Nacho. Nacho tiene 30 años como experiencia de naturópata. Es un verdadero experto en su campo. Su conocimiento abarca la herbolaria, la ideología, la nutrición ortomolecular, áreas en las que ha dejado una huella significativa a lo largo de su trayectoria. Lo que distingue a Nacho es su compromiso inquebrantable con la investigación en herbolaria y suplementación. A raíz de su profundo entendimiento en estas disciplinas, lanzó su propia marca en complementos, SBN, que significa salud, bienestar y naturaleza. Esta marca se ha establecido con los más altos estándares en formulación y producción, respaldados por un laboratorio asociado. Además de sus logros en el mundo de la salud natural, comparte su sabiduría impartiendo clases de medicina natural, que hoy le voy a preguntar, porque también quiero saber si yo puedo meterme a un curso y aprender, pues, de viva voz de quien sabe y me puede conducir. Su pasión lo llevó a sembrar el temazcal en la planta médica en 1994, una hazaña impresionante en su época, en que los temazcales eran una rareza en la Ciudad de México. Desde entonces, este temazcal ha sido activo de manera ininterrumpida, brindando sus beneficios a miles de personas, tanto locales como internacionales. Nacho es un apasionado en la música y por eso yo creo que su amor le ha enriquecido su vida a lo largo de todos estos años. Mi querido Nacho, te doy la mega bienvenida a este programa que es ya tu programa, que te esperamos siempre con ansias porque tienes siempre algo que platicarnos, algo que nos dejas. Gracias por estar aquí otra vez. No, al contrario, encantado de verte y de poder compartir un poco de información tan valiosa con tu gente y qué gusto verte siempre. Qué gusto verte. Gracias por la invitación. Sabes que, Nacho, tienes muchos temas en los que nos puedes, la verdad, compartir y dar información. En este viaje en el que llevas 30 años, ¿cómo llegas al temazcal como un ritual que para ti no es desde la ancestralidad, pero sí desde el concepto de lo que es un ritual? Cuéntanos. Mira, yo te cuento un poquito de la historia porque está muy vinculado el inicio del trabajo de la curación, ¿no? De convertirme en naturópata, en médico naturista, y el temazcal estuvieron totalmente vinculados. Yo vengo de una formación, una familia académica, una formación en donde había que tener carrera, hice una carrera y salí con mención honorífica de la Ibero, haciendo una tesis que ya me estaba sacando un poco de ahí, que tiene que ver con los primeros happenings latinoamericanos o Alejandro Jodorowsky sobre la psicomagia, ¿no?
Y al mismo tiempo, fue una carrera larga porque hice la carrera de música en la Escuela de Bellas Artes, en la Superior de Música, y vivía como músico. Yo vivía, básicamente me dedicaba a eso. Tuve una crisis fuerte que a muchos nos ha pasado en un momento bien importante, en el que de repente tienes una posibilidad de transformación y dices que ya no, que sí y que ya no. Y que sí puede ser de repente realmente lejano, pero es el anhelo y es la voluntad la que me llevó a poder realizar el sueño. Entonces te digo que fue en paralelo porque mientras yo iba estudiando naturopatía, que es una carrera larga, y medicina tradicional china, que estudié por 4 años, tuve una primera experiencia en el Temazcal gracias a un biólogo, a un maestro adorable que quiero mencionar en este momento, que es el biólogo Carlos Gómez, que yo creo que es de las personas con el corazón más grande y con mayor conocimiento acerca de la medicina tradicional. Él trabajó en el INI, que ahora ya está extinto, pero que era el Instituto Nacional Indigenista. Ah, Entonces claro. me tocó mucho llegar a él a pedirle ayuda, a pedirle consejo, y me agarró como su mano derecha después de un rato que ya agarró confianza, pero pues me agarró de aprendiz. Entonces, básicamente hacíamos cursos por muchos lados, yo iba ayudándolo, asistiéndolo, hacíamos algunos festivales en donde él iba como estrella invitada, y yo iba aprendiendo con los oídos súper abiertos, pero tuve una primera experiencia en el Temazcal gracias a este encuentro con él, porque fue en su casa y me dijo, va a haber Temazcal, hay que hacer estos preparativos, estas van a ser las plantas, viene un grupo de europeos y quiero que te metas, invita a Soren, que es mi compañera, ¿no? Entonces le hablé a ella y tuvimos un primer temazcal. Esa fue la primera vez que tuve que ver con eso. Y fue una experiencia increíble, súper mágica, súper bien llevado, súper cariñoso. Y saliendo de ahí, que uno tiene como la posibilidad, ahorita vamos a hablar de la técnica si quieres, pero cuando uno sale de ahí tiene la posibilidad realmente de un reencuentro con uno mismo, ¿no? Hay como un cuarto de reposo en el que se da lo que yo considero el trabajo más importante en la terapéutica del temazcal, ¿no? En el temazcal el corazón se abre en todos los sentidos, ¿no? Claro. Se expande, ¿sí? Y cuando logramos salir de ahí y nos damos un baño de hierbas y todo, poco a poco vas cerrando la experiencia. Y eso te da una posibilidad de introspección. Y fue en ese momento que dije, yo quiero dedicarme a esto, a mí me encanta, ¿no? Entonces empecé con un nivel de exigencia que siempre me ha caracterizado, que de repente he tratado de amansar, pero pues ahí está, pues, tengo que hacer una cosa bien hecha. Entonces empecé a recorrer el país por todos lados buscando temazcales y me metí en muchísimos temazcales. En la Ciudad de México no había temazcales, estamos hablando de 1993, antes de que yo lo hiciera, lo hice en el 94. Habían algunos en el Ajusco y algunas tradiciones que hacían de repente toritos, les llaman, que son como los temazcales que puedes montar y desmontar, Ah, básicamente con bambús y con cobijas y todo, pero no había nada montado. Entonces lo armé aquí en Chimalistac, en el consultorio que tú conoces. Esto fue a mediados del 94. Él me ayudó a sembrarlo, Carlos me ayudó a sembrarlo, y ha sido una experiencia increíble porque no ha parado de calentarse y de dar servicio desde el 94 a la fecha. O sea, no ha habido, te diría, a lo mejor una semana, ¿no? De vacaciones, pero cada 15 días por lo menos se calienta, y en un principio fue súper exitoso. Como no había claro. y teníamos varios conocidos por allí, pues empezó a armar la onda de que el temazcal de Chimalistac y el temazcal de Nacho, y entonces de repente teníamos tripletes los viernes, así de 3 temazcales, uno después del Wow. otro. Y bueno, cuando estaba yo dentro en el recorrido de los temazcales, un poco tratando de encontrar la receta de cómo quería yo correrlo y cómo quería hacerlo, traté de comprometerme conmigo mismo y no tratar de convertirme en quien no soy, ¿no? O sea, yo me di Correcto. cuenta de que sí existe el camino rojo, es gente muy comprometida con una tradición, no tenemos tan claro lo que pasaba en el México prehispánico. Entonces, traté como de decantar de alguna forma la experiencia que tuve en distintos temazcales y quedarme con lo que consideraba importante, potente y válido, ¿no? O sea, realmente que yo pudiera confiar. Yo no puedo ponerme un taparrabos y decir soy mexica, pues no, nací en Argentina, amo este país con todo el amor del mundo, pero un poco ubicándonos, ¿no? O sea, cerrando el siglo XX, cuáles son las necesidades, y eso fue un Ah, poco lo que me hizo hacer un temazcal con algunas particularidades. digo, la verdad es la autenticidad, porque al final uno no puede dejar de ser por, ¿no? Entonces,
desde esta forma tuya tan clara, porque en todo lo que tú haces tienes una gran claridad para expresarlo. Y entonces cuando tú me dices, este es un temazcal que tiene este principio, porque es un principio muy bien, muy antiguo, pero también Ujú. está corriéndose desde otro formato, que posiblemente es menos. Yo he participado también en muchos temazcales y con los indios americanos y acá en rituales, en mexicas, son súper fuertes. La verdad es que Ujú. son súper fuertes. Y, y claro que sale uno diferente, o sea, no hay manera que tú entres a un temazcal y no salgas y conectes con lo que el corazón trae ahí atorado o con huellas y heridas de antes. Entonces aquí sí es muy importante, y esta es la pregunta para ti, Nacho, porque no solo es prepararlo, es la contención de quien participa y el que es el responsable eres tú. Entonces, me imagino que como es una paralela, yo paciente, pues tú ya sabes como esta parte mía, porque me estás atendiendo en mi cuerpo físico. Pero cuando yo entro a un temazcal contigo, tu acompañamiento en este proceso, ¿cómo es? Bueno, es un tema, es una experiencia en la que no siempre estoy rodeado de pacientes, ¿no? Hay muchas veces que sí. De hecho, todos los meses hay un temazcal de luna llena donde los pacientes que van queriendo se van anotando y ese lo corro yo. La experiencia en el temazcal que hacemos, digamos que de las prácticas que rescaté y que mantengo ahí, me gusta mucho, es el copal antes de entrar, ¿no? Me gusta muchísimo, me parece que maneja un lenguaje simbólico, me parece que ahí empieza la depuración. El trabajo del temazcal es increíblemente depurativo. A mí cada vez me impresiona más el nivel de depuración que puede ser ahí, hablando Mm, de el famoso detox de hoy en día, ¿no? Entonces, entramos al temazcal, es una experiencia grupal. El temazcal que yo hice está vinculado con la tradición de las parteras. Si quieres, ahorita hablamos de eso porque es muy interesante, en el que las piedras no están al centro, sino que están de lado, lo que nos permite una experiencia mm, circular, pero de repente algunas prácticas que pueden ser al centro, que tienen que ver con distintas prácticas terapéuticas. Nos presentamos todos, eh, generalmente nos presentamos a la izquierda, de repente me gusta romper ese tipo de reglas, ¿no? También. Y empezamos diciendo el nombre, diciendo la intención o el trabajo que quieres ofrendar, abriendo un poco ya el corazón ahí con la gente que estás compartiendo la experiencia. Platicamos un poco de que no hay casualidades, de que estamos ahí todos con una misión en grupo y una misión individual. Nos presentamos todos y a lo largo del trabajo del temazcal hay distintas prácticas. A mí me gusta mucho la música, tú sabes, hay mucho, me gusta tocar tambores, hay muchos cantos, cantamos los nombres y vamos pasando la palabra y vamos guardando silencio. Es como una práctica que tiene mucho que ver con esos dos terrenos, ¿no? Mucho la introspección, mucho esa práctica que es ese dicho de nuestra generación que es la caída de 20, ¿no? Cuando de repente dices, claro. claro, ¿no? Que es muy importante cuando tienes realmente un silencio que te cuida. Es un lugar como muy contenido, ¿no? Ya hablando un poco de la tradición, tiene que ver con un trabajo de, de confabulación, de conjugación con los cuatro elementos. Los cuatro elementos están permanentes y hablamos metafórica y simbólicamente de los elementos permanentemente y un trabajo de alineación del cuerpo, del espíritu, de la mente, del corazón. Tratamos mucho de trabajar con la voz y la voz estaría como representando al elemento del aire, ¿no? Ujú, Trabajamos mucho con el cuerpo físico y eso representaría a la tierra, ¿no? Y hablamos mucho de la tierra, hablamos mucho de Gaia, hablamos, ¿no? El temazcal está hecho de adobe, tiene piso de tierra. Las piedras son calentadas gracias al fuego, hablamos también mucho de la razón del fuego, un poco del vínculo de los elementos con los órganos y el fuego está vinculado con el corazón. Y el agua tiene que ver con el agua que fluye, tiene que ver con la emoción, ¿no? Entonces, y con el sudor. Entonces, es un poco como la confabulación de todo esto, lo que hace que la gente vaya agarrando confianza y se vaya de alguna forma abriendo cada vez más, ¿no? Es una práctica que dura 2 horas, 3 horas, en donde, como me preguntabas en un principio, ¿cuál es como el nivel de sutileza que hay para que la gente pueda tener confianza y pueda abrirse, se sienta contenido,
no se sienta mandoneado, que es una cosa que me pasaba mucho en los que yo seguí también, ¿no? Que había una postura como muy jerárquica, muy vertical. Y aquí tiene que haber una postura vertical porque hay un guía, ¿no? Digamos que el que Claro, corre los temazcales yo le llamo guía, ¿no? Más que chamán, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, el que está guiando la experiencia tiene que tener experiencia en terapia grupal, como tú la tienes también, ¿no? Y de repente es, ok, este va a ser el grupo, con este vamos a correr el temazcal de hoy, hay un inquieto, pásate al lado de la puerta, hay uno que dice que tiene claustrofóbica, del otro lado, o sea, como que los vas ubicando un poco. claro, Me gusta mucho romper los espacios que van como ellos creando, ¿no? De repente, la parejita que no se ha separado en los últimos 3 años, pues a ver, vamos a pasarlos a distintos claro. lugares y empezar a hacer dinámicas. O sea, yo soy, me considero como una persona muy creativa, digamos que es lo que me distingue a nivel eh, artístico y terapéutico. Entonces, casi nunca es lo mismo, ¿no? Y dependiendo un poco de cómo veo el grupo, qué tipo de dinámicas se pueden hacer, y dinámicas hay muchísimas, ¿no? Claro. En esta experiencia, porque pues son muchos años y muchos participantes, Muchos. ¿cuáles han sido tus grandes regalos que te has dado cuenta? Por ejemplo, después de un temazcal, ¿cuál ha sido uno de tus grandes regalos? ¿Qué ves en el otro? Porque creo que es como cuando diriges una meditación. Ves cuando algo sí sucedió en el otro, ¿no? O sea, y no es por bueno o malo, simplemente te das cuenta que el chispazo entró, transformó, ¿no? Y Ujú. que eres como el hilo conductor de ese proceso de crecimiento individual. ¿Cuál es tu experiencia en eso? De acuerdo. Pues a lo largo de estos años se ha dado, el año que viene cumplimos 30 años y se ha dado mucho el trabajo ininterrumpido de repente con gente y con generaciones, ¿no? O sea, Claro. la mamá que pues, confió en mí y que venía a consulta conmigo y que traía a su hijito chiquitito y trabajábamos con el hijo y que de repente el hijo, de repente 3 generaciones. En el temazcal pasa un poco lo mismo. Ahora, a tu pregunta, creo que lo que más me impacta es cómo podemos llegar a ablandar a la gente dura, ¿no? O sea, de repente hay gente que ha sufrido muchísimo, que puede tener en su haber y en su cuerpo impregnado, pues un montón de trauma y un montón de dolor y un montón de desconfianza. Entonces, ver la transformación del rostro, la transformación de la palabra, y cuando eso empieza como a germinar en hechos concretos, ¿no? Gente que dices, bueno, pues bueno, con este me tocó jugar hoy y de repente lo ves como muy tieso y todo, y acabas desayunando con él al año, y te cuenta de un proyecto que realmente, una de las cosas en paréntesis que me gustaría dejar claro es que una de las prácticas del temazcal es deshidratar el ego. Entonces, no es uno el que germinó esa semilla, ¿no? No, Es él claro. mismo y es gracias a su trabajo, ¿no? Que de repente, pues como que se reorientó. Entonces, ver el cambio en la gente es una de las cosas que más me gusta. El primer temazcal de mis hijos, ¿no? Que lo recuerdo claramente. Mi hijo tenía 3 semanas, mi hija tenía un mes, ¿no? Entonces, como el temazcal de posparto de mi mujer ahí con su abuela, este, y ahora mi hija corriendo temazcales conmigo, quiere aprender, Ajá. ¿no? Entonces es como un poco, tiene que ver con toda la magia, porque por supuesto que hay magia ahí adentro, y con el manejo y digamos que el recorrer del tiempo, muy buenos amigos, muy buenos amigos, o sea, gente que de repente, pues ahora sí que fue una persona que se apuntó a un grupo o venía y después considero gente ya como familia, ¿no? Sí, por ahí. Como va en paralelo, porque yo siento que pues tienes como el círculo muy bien cerrado, ¿no? Uno, a ver, pongamos en orden el cuerpo físico con todos estos malestares por desinformación, porque comemos súper mal, porque no nos regulamos y ya, bueno, tú nos das la guía y hemos hablado de eso. Tienes la otra parte, ¿no? Que es, ok, hagamos lo que sigue con un temazcal, pero tienes una parte también muy valiosa, que es enseñarnos. Y yo sí quiero abrir un poquito el espacio para que nos platiques cuando tú nos invitas a un curso, la idea cuál es, realmente que yo pueda aprender a comer, a sanarme, a procesar. ¿Cómo llevas estos cursos que tú das, que próximamente va a haber uno? Sí, mira, yo lo manejo como, hay como dos formas de enseñar. Una tiene que ver con los cursos introductorios,
una vez más, y deshidratando el ego de que yo no te voy a enseñar en 12 horas a que tú ya seas un terapeuta, pero puede ser como, mira, está esta ventana y aquí afuera está todo esto, ¿no? Claro, Entonces es como aprender desde la inocencia, que hay muchas veces que nos toca, ¿no? Gente que tiene realmente poca información. Entonces puede ser pensar en esto como mi pasión, ¿no? Los grupos de cero, o sea, eso me gusta mucho. Y están los grupos de los cursos de especialización, que es gente que ya ha tomado otros cursos, que es gente especialista en salud o que se dedica a médicos, etcétera, que tiene que ver más con bioquímica de las plantas, de nutrición clínica, ese tipo de cosas, pero los dos son muy valiosos. Durante muchos años di cursos en escuelas, ¿no? Cuando mis hijos eran chiquitos, empecé con la escuela de mis hijos, pero al rato me hablaban de otras escuelas y era básicamente un curso que se llamaba, yo le llamaba terrorismo nutricional, porque andaba muy apasionado en esa época, no se sabía tanto como hoy en día, entonces era así como decir, bueno, vamos a poner una bomba en la alacena de estas gentes, y te claro, estoy hablando del 97, 98, y empezábamos a hablar del tema de que por qué los lácteos no, por qué los refinados no, por qué la sal refinada no, los distintos tipos de aceites, pero totalmente vinculado a padres haciendo la comida para sus hijos, claro. o cuidadoras a nivel preescolar trabajando con niños. Y siempre teníamos como un taller en el que hablábamos también de, bueno, cuál sería un lunch saludable, o para las mamás, a ver, desayuno, comida y cena, darles ideas, que no, pero que sí, Claro, ¿no? claro. Y sí, y por ahí me gusta mucho la parte de los cursos. De Temazcal también he dado algunos cursos. Sí, es lo que te decir, porque es como muy integral todo, ¿no? Porque tú tienes eso, todo lo haces en integrar todos los cuerpos, ¿no? Mm, Sí, hay que atender el cuerpo físico, pero también el emocional, también a ver qué estás pensando y cómo te conectas, porque sí creo que hoy por hoy, Nacho, la diferencia de esto es la conexión con lo espiritual. de Vamos, acuerdo. hay que ir mucho más allá, ¿no? Y con el cuerpo sano es mucho más fácil. Es mucho más Ujú. fácil. Tienes el vehículo alineado y te lo permite. Que yo pueda, o sea, estos cursos que tú das son, por ejemplo, yo no voy a ser una naturópata, pero me interesaría muchísimo entender los componentes. ¿Cómo para qué? Pues para en mi vida cotidiana hacerlo mejor. ¿Es desde ahí? Exacto. ¿Es Es desde desde ahí, ahí. doctor? Es tal cual, es información que tiene que ser información que la gente tenga, porque si no es como un poco la metáfora de dejar en el coche, darle las llaves y decirle, oiga, siento un ruido raro y te van a cambiar medio motor, ¿me entiendes? O sea, y no es que uno desconfíe, pero es que nos hacen desconfiar. Entonces, Claro. uno no puede llegar con la misma idea al pediatra ni puede llegar al cardiólogo. Tienes que llegar con principios básicos de conocimiento, o sea, cómo funciona el cuerpo, qué le hace bien, qué no le hace, y sobre todo a partir de tu experiencia personal o de tu biotipo, ¿no? O sea, conocernos. Nosotros es bien distinto un ayuno para una persona de cierto biotipo que para otra. Entonces, es información como para que los básicos estén cubiertos y a partir de ahí se dé el inicio de una experiencia bellísima y transformadora que tiene que ver con el camino de la curación. Como que siento que estamos en una etapa que el interés ha crecido mucho más que antes, ¿no? Sí, La gente se está haciendo mucho más responsable, tenemos más información, ahora ya sabemos que el segundo cerebro está en el intestino, entonces una buena digestión es básica, que tener desintoxicado al hígado hace que mejor funcione todo, o sea, hay más información que cuando tú te aventuraste a convencer, porque era un poco el poder del convencimiento. Yo digo que los que llevamos más de 30 años en este camino, pues fuimos como de verdad un parteaguas, porque había que comprobarlo, pero no, era como, ¿será? Y hoy no hay de otra. Ahorita todo te lo enseña, es por aquí. Si tú desde el 97 estabas hablando de desayunos saludables donde no hay azúcar, donde no hay lácteos, donde por favor nada que esté, que tenga preservativos, que todo esto, ¿no? Que ya lo hacía. En ese entonces, la verdad, pues no sé, ¿no? A lo mejor era más orgánico, todo era más fácil. Pero ahora, en este tiempo, donde la salud se está haciendo básicamente porque te conviene estar sano, ujú. porque si no te cuesta un dineral, ¿no? Es la De verdad, acuerdo. Sí, sí, ¿no? sí. O sea, Ajá. yo sí siento que tu propuesta hoy de enseñar
es aprende a curarte, a sanarte desde el todo. Sí, es una propuesta de salud integral, tal cual, ¿no? Es una propuesta de salud integral en donde, como tú dices, en la práctica del consultorio, cada vez rescato más y profundizo más en la posibilidad de empatía con la psique del otro, ¿no? Y eso es una cosa que el temazcal me ha dado mucho, ¿no? O sea, Claro. cómo meterte un poco ahí, ¿no? Yo hago también hipnosis hace muchos años, gracias a un maestro que es el doctor Jorge Avia, y me enseñó hipnosis ericksoniana, y eso me enseñó mucho a trabajos de autohipnosis, pero también al trabajo del temazcal. O sea, como no es que la gente va a tener una experiencia de hipnosis de circo, de todos aviéntense Sí, por el claro. balcón, ¿no? No, No, no claro. están en riesgo, están Ya, simplemente en un estado de amplia percepción, ¿no? O sea, realmente hay algunas dinámicas de respiración muy sencillas para que todo el grupo esté atento. Y ahí es cuando hablamos de esas semillas, ¿no? Y donde de repente después de un rato pasas la voz y oyes otra cosa, ¿no? claro. Cuando la gente está abierta y está en silencio. El silencio es fundamental, Meg, y tú lo sabes. Y bueno, y tú y yo, hablando un poco de lo que pasó hace 30 años, eh, nos parecemos mucho, ¿no? Desde nuestra carta. eh, Creo que yo al menos me considero una persona escéptica por naturaleza, ¿no? O sea, a mí me tienen que contar, me tienen que convencer, tengo que probar y tengo que vivir y tengo que decir, funciona, ¿no? Claro. Entonces, hoy en día la información ahí está para todos, ¿no? O sea, antes hablábamos de esto y decías, no, es que esta curandera de la Sierra Norte de Puebla me dio esta combinación y ahora ya los chavos te dicen, a ver, esto con esto funciona o no funciona. Entonces, ok, ahí está la teoría. Vamos a ponerlo en práctica. Y para eso los talleres son muy importantes, ¿no? Cuando de repente tienes toda esta información, es más, estás perdido en esta información, Eso, ajá. de resúmenes de repente, porque ni siquiera es que uno esté realmente leyendo todos los libros que están en el espacio, ¿no? Sino que más bien como que lees unos resúmenes, unos PDFs. Entonces, ¿cómo aprender a discernir, a tomar realmente lo que te hace sentido y cómo llevarlo a la práctica? Eso en el caso de la medicina natural es muy importante. Y siento, Nacho, que también el exceso de información desinforma muchísimo. De Porque acuerdo, como ves una información en TikTok en velocidad de 2 segundos, ¿no? La tomas, pero no sabes que esto va contra esto. Eh, total, yo sí abogo por esto que tú dices. Si no lo pones en una práctica real y verdadera, donde tu cuerpo aprenda los cómo, sigue siendo una información que no te va a llevar a ningún lugar, que de acuerdo, posiblemente te lastime, ¿no? En estos cambios de alimentación sin guía, ¿no? Ahora hazte el ayuno nada más de esto. A ver, no, espérame, no, ese ayuno posiblemente no es para toda la gente, como bien decía. O sea, no todo el mundo está para el mismo ayuno, no está todo el mundo para la misma alimentación, con un mismo fundamento. Eso es como el aprendizaje, porque esa es como la totalidad de lo que somos. Pero como somos individuales, lo que te sirve a ti y a mí no. totalmente de acuerdo. Yo creo que esto de poder integrar y de poder discernir, importante, de poder confabular, de poder llevar a la práctica. Y yo por lo mismo lo que he decidido para mi práctica a partir de un primer maestro de herbolaria, Ariel Gursik, la práctica fue básicamente, pues hay que probar las plantas para poder saber cómo funcionan, ¿no? Entonces, en el caso Ujú. de una planta que te baja el azúcar, pero tú eres hipoglicémico, pues es una experiencia cercana a la muerte, Claro. digamos con cuidados, no es que te pongas tanto en riesgo, pero de repente estás haciendo cosas que no te tocaría hacer, pero porque quieres saber. Y a partir de esa experiencia de ir conociendo las plantas por separado, es que uno puede empezar a formular, ¿no? Y decir, bueno, es que esta funciona bien con esto, ¿no? Empieza a aprender un poco de los colores de las plantas. En el caso del temazcal, volviendo al temazcal, creo que es bien importante que la gente lo viva más allá de lo... Entonces, es una invitación para todos, ¿no? A que se metan al temazcal, que rompan un poco o con el prejuicio, porque bueno, vamos a entrar todos ahí semidesnudos y está oscuro y este hombre y no sé cuánto. Entonces, es como romper el prejuicio y darnos una oportunidad para entrar en contacto, elegir bien al guía con el que quieren entrar, pero sobre todo el tema está de la práctica. Yo, por ejemplo, en cuanto a temas de nutrición, pruebo ayunos, ¿no? Te hablaba del tema de los ayunos. Ahorita estoy corriendo un ayuno, por ejemplo. Estoy en mi día 2, así el día del... Ay, ¿qué estoy haciendo aquí, no? Este,
Pero por supuesto que voy a aprender. Y al rato, si le vas a recomendar a alguien esta combinación de plantas, o este temazcal, o esta dinámica, o este ayuno, o esta dieta, pues haberlo vivido creo que es lo que nos va a hacer un poco más sabios, ¿no? Más allá de todos los TikToks que podamos Sí, porque es lo que recolectar, ¿no? todo el mundo conecta. Y también creo que es importante señalar que posiblemente si no tuviste una buena experiencia anteriormente con un temazcal, porque te lo hicieron en un spa con alguien que no sabía, porque a mí me tocó, me dio mucha risa, ¿no? Hay un temazcal y yo dije, voy a ir a ver. No, pues te calientan las piedras con gas, ¿no? Que dices, no, no hay manera que yo entre ese temazcal. Digo, si es relajado, si me van a poner ya, está bien, pero no es un temazcal, entonces es como un baño de vapor conducido de una manera. Si alguien que nos está viendo no sabe temazcal, este es un temazcal muy seguro. Si alguien ya lo vivió, experimentar uno diferente, que es práctico, que es cercano, sobre todo los que vivimos en la ciudad, que está bien llevado, porque esto es lo que cuesta trabajo, mi Nacho, que no te puedes arriesgar. La verdad es que no te puedes arriesgar porque puedes tener una muy mala experiencia. Por eso eres el invitado estrella aquí, porque todo lo que haces lo haces con una congruencia, con un cuidado, con un proceso de autoconocimiento. Todo eso ya ha pasado por ti, pues estás ahí, de tal manera que, pues, integral, realmente tu práctica integral es absolutamente real, ¿no? Abarcas todas las áreas, la mental, la emocional, la espiritual, la física. Entonces, cuando tienes el todo, la visión es desde el todo, no como a cachitos, ¿no? Pues muchas gracias. Fíjate que el tema de cuál es la diferencia entre un temazcal y un baño de vapor, por ejemplo, ¿no? Porque técnicamente puede ser lo mismo, incluso es Ujú, válido calentar las piedras con claro, gas. O sea, a fin de cuentas, en la Ciudad de México no puedes hacer fogatas, en fin, pero y puede haber riesgos en los temazcales de leña claro. y los dos tiene que ver con el fondo y tiene que ver más allá de la forma, con el fondo, ¿no? O sea, quién está dentro diciendo qué, ¿no? O sea, tú puedes Ajá, encerrarte con un grupo de gentes a tener dinámicas de grupo y tener una experiencia transformadora grupal, ¿no? claro. Y esto puede ser en un cuarto X en la colonia Portales, o puedes tener una plática que te durmió desde la presentación en el super ashram divino puesto. Claro, Entonces es como, ¿cómo vamos a llenar este espacio, no? pues, mi Nacho, yo sí quiero nuevamente agradecerte todo el espacio que nos das y los tiempos, porque sé, pues, que tienes mucha chamba, por ejemplo, ¿no? O sea, ya estás ahorita corriendo a tu consulta. Y sí quiero decir, me gustaría que nos dijeras cuándo es tu próxima fecha de curso que vas a dar para que la gente lo tenga ahí, y también el próximo Temazcal, fechas, o sea, en octubre, ¿cuáles son las fechas del próximo Temazcal? Bueno, empiezo por lo segundo. Lo de los temazcales es directamente inscribirse, ya sea de forma grupal o de forma individual. ¿Cuántos? Hacemos 6 personas, Ok, mínimo 6, entre 6 y 10 personas. Puede ser aquí en la Ciudad de México, puede ser en Tepoztlán. Y yo doy un temazcal cerca de la luna llena todos los meses. Ese suele estar bastante concurrido, pero nos ¿a qué apretamos y son horas? experiencias muy lindos. Es como a las 6 de la tarde, 6 de la tarde de la luna llena. Esta próxima luna llena es el mes que no voy a estar de viaje. Pero tenemos un curso muy lindo que me encantaría compartir contigo y con la gente que nos escucha, que se llama justamente Salud Integral. Es un curso que di hace 2 años y que estoy reeditando, que es 2 años más reeditado, más revisado y más sabio, que tiene que ver justamente con lo que hago, ¿no? Son 4 módulos, empieza el 14 de octubre, son los sábados de 10 a 1, es el 14, el 21, el 28 de octubre y el siguiente sábado que es el 4 de noviembre. Son 4 sábados, 12 horas en donde hablamos de los orígenes y de las distintas tradiciones de la medicina tradicional, que era la medicina. Esa era la medicina. Ujú. Luego todo el surgimiento a partir de la medicina hipocrática, un poco de la historia de la medicina europea, este, y el inicio de la naturopatía, como distintas tradiciones, medicina tradicional china, ayurvédica, medicina tradicional mexicana. Hablamos un poquito sobre herramientas de diagnóstico que me parecen importantes, pulso y iridiología, y principios básicos de la curación, ¿no? La ley de Hering y ese tipo de cosas. El segundo módulo es nutrición, tal cual, o sea, somos lo que comemos y lo que asimilamos de lo que comemos.
Y vamos a hablar un poco ahí desde lo más básico de la pirámide nutricional o las pirámides nutricionales. Ah, ¿Cuáles son los intereses de repente a nivel industria que hay allá atrás de claro. fondo? No hay que confiar a ciegas una vez más. Y cómo las distintas culturas están vinculadas con distintas pirámides nutricionales y es válido a partir de distintos fenotipos y biotipos. Vamos a hablar un poco y va a haber realmente un debate interesante sobre las nuevas dietas, ¿no? Porque ahí está de moda. Esta es la onda y esta, y de repente Sí, ves una y la otra, pues no tiene nada que ver. En una te ah, quitan todas las grasas y en otra te quitan todas las proteínas y en otra te quitan todos los carbohidratos. Entonces, ¿por qué? ¿Qué riesgo veo ahí? ¿Para quién sí? ¿Para quién no? Como deshilar un poco el tema de las distintas formas de alimentación. El tercer sábado es maravilloso porque es de herbolaria, que es mi pasión, y vamos a hablar un poco de los principios de la herbolaria, las plantas a partir de los canales psicolaterales y de los órganos, o sea, sistemas y órganos y sistemas, ¿no? Entonces, plantas para las patologías más comunes de aparato digestivo, ¿no? Entonces, esta para la claro. colitis, esta para... Y va a ser muy práctico ahí, plantas por separado y principios de formulación. Y el cuarto módulo es de la famosa complementación tan en boga hoy en día, ¿no? Que tiene que ver con lo que tú y yo hemos hablado de nutrición ortomolecular, ¿no? Lo que antes eran vitaminas y minerales, que ahora son enzimas, coenzimas, probióticos, Claro. etcétera. Todo esto, ¿qué y para quién, ¿no? O sea, realmente qué es importante que tome quién, por cuánto tiempo, hablar un poco de eso más allá de un interés básicamente comerciogénico. Esta última parte me parece mega importante porque creo que estamos excedidos en suplementos. ¿De acuerdo? Estamos tan sobreexcedidos que el hígado debe de estar diciendo, porfa, hagan algo por mí, ¿no? Porque hay vitaminas que puedes tomar cierto tiempo, pero nunca agarra, lo digo en mi fase, ¿eh? Me dijeron que esto es lo que yo me tengo que tomar y me lo voy a tomar por siempre. No, no, ¿cuándo voy, cuánto tiempo y cuándo se descansa? ¿Qué combinación con cuál? Para que el cuerpo lo asimile. Y ese es un módulo que creo que va a ser fabuloso porque además, como si tienes la estructura del ortomolecular, que es mucho más amigable, que es mucho más, yo creo que tiene como otro sentido esta medicina. Esto alternativo, y lo alternativo no me gusta mucho como diciendo esto, no, es como esto un nuevo principio de existir desde una salud, desde cómo tomas estos que no son ya básicamente medicamentos de farmacia, ¿no? Que están hechos Ujú. desde otro lugar y desde otra manera, desde la tierra, o sea, más en conexión con la tierra de donde surgió la medicina en principio. Totalmente. Yo creo que tiene que ver con la medicina integrativa, ¿no? Que es justamente finalmente el momento en el que nos podemos unir y donde la ciencia puede avalar de repente el conocimiento de muchísimas tradiciones que tienen importancia en la tradición oral y en el seguimiento de todo lo que tiene que ver con la historia de la medicina, ¿no? La medicina ortomolecular habla de la complementación a partir de las deficiencias. Entonces, hay formas de saber las deficiencias y la deficiencia, la primera pregunta sería, pero pues, ¿por qué deficiencia? Porque ya tratamos con dieta y realmente va a ser más rápido con este complemento de 5, con este complemento, ¿no? Para siempre no, ¿no? O sea, para siempre no. Yo he probado todo lo que manejo, todo lo que fabrico y me he llevado sorpresas, ¿no? Para bien y otras para mal, que quiere decir que esto vamos a reformularlo, por ejemplo. Estoy todo Claro, el tiempo cambiando un poco las fórmulas. Estoy de acuerdo contigo en que sería maravilloso pensar que lo que antes era como el dedo que señalaba a la medicina de patente, no acabe siendo la medicina natural, ¿no? Que no acabe siendo víctima de esta voracidad comerciogénica que todo lo quiere vender, claro, ¿no? es Que correcto. sea realmente por el bien de los pacientes y sobre todo teniendo en cuenta el tránsito con el que van a estar, en el que van a estar contigo y ahí la posibilidad que tienes de, con todas las herramientas, con la dieta, con el ayuno, con estas plantas y con estos complementos, echarle una levantada como para que el coche siga andando, ¿no? Buenísimo. Pues Nacho, se nos acabó el tiempo, tristemente, porque bueno, contigo se puede platicar uno horas, horas. Es un gozo. Yo de verdad bendigo y agradezco tu presencia en mi vida, en lo personal, porque desde luego que le diste una muy nueva ruta al sistema. Yo lo agradezco siempre. Y pues
que este curso y que todo lo que aquí, y estos temazcales, promoverlo un poco para que la gente toque esta parte, ¿no? Que se anime a ir a explorar, a sacar, a liberar, a aprender, a interiorizar. Yo te doy las gracias infinitas por estar en el programa, mi querido Nacho. No, muchísimas gracias a ti. Me encanta hablar contigo, que tienes tanta información y que tienes tanta práctica y tienes tan buen manejo en la entrevista. Te hace sentir como muy a gusto. Y bueno, sí da para mucho el tema, pero bueno, Siempre, ya ves que siempre nos quedamos pues en el próximo programa. bueno, Entre que nos cambia la temporada, ya va a venir invierno, a ver si nos echamos algo de invierno y qué hacer en el invierno, ¿no? claro que sí, con mucho Que gusto. todo salga y que todo te fluya maravilloso. Gracias, mi Nacho. Mil Gracias, gracias a ti, gracias. querida Meg. Que estés muy bien. Pues así cerramos este programa con, la verdad, mucha información. Si de verdad tú quieres hacer un cambio, aquí hay una ruta muy clara con alguien que sabe y se entrega y es su pasión y su sensación. A mí me da como esta confianza en su forma de cómo lo comunica. Espero que para ti también. Nos vemos la próxima semana. Pásala muy bien. Brilla siempre.